Comienza Club de Prensa desde Washington. Hola, muy buenos días. Aquí comienza Club de Prensa. Hoy tengo el honor de saludarles en nombre de Gustavo Alegret, el director de este programa, y les invito a que nos acompañen durante la próxima hora para analizar en profundidad con nuestros expertos que ya nos acompañan aquí en la mesa. Y como les decía, durante la próxima hora todos los temas de actualidad internacional que tenemos por delante, como siempre, y son muy intensos. Buenos días. Primero, en primer lugar, Juan Carlos Hidalgo, la mayoría ya le conocen, pero del Instituto Queito. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Y también Paulina Chávez, analista político. ¿Qué Muy tal? buenos Muy días. buenos días. Y, como no, nuestro también habitual Antonio de la Cruz. Muy buenos días, Antonio. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por acompañarnos. Quedarte con nosotros. Si les parece, ayer ya les adelantábamos en el programa las nuevas medidas impulsadas por el presidente Donald Trump en temas de inmigración para tratar de impedir el paso y, como él muchas veces ha denominado recientemente, invasión en las fronteras. Conocíamos esta nueva medida hace apenas unas horas, ayer en el programa, y hoy la podemos ampliar con muchísima más información, lo que podría suponer, según el Departamento de Seguridad Nacional aquí en Estados Unidos, que a partir de ahora pondría fin el presidente Donald Trump al Acuerdo Flores, vigente desde 1997, a través del cual se limitaba el plazo en el que las familias inmigrantes podían permanecer en la frontera, más de 20 días. A partir de ahora, ese tiempo podría ser indefinido, según esta nueva medida, y también adelantaban que se pondría en marcha para tratar de evitar que las familias que vienen con niños y que cruzan la frontera, pues precisamente puedan aprovechar esa situación para garantizar su estancia aquí en Estados Unidos. Comenzamos abriendo este bloque preguntando si esta es o no la verdadera razón por la que se tomaría a partir de ahora esta medida. Bueno, yo creo que es evidente que el presidente Trump no va a ceder en sus esfuerzos por criminalizar la migración y por seguir tomando este enfoque punitivo y en el cual prioriza la detención de los migrantes por encima de encontrar e ir al fondo del tema que está generando este éxodo de los migrantes, principalmente provenientes de Centroamérica. Creo que es repetir el mismo error en el cual no ha dado los resultados que él esperaba, es tratar de mandar esta señal para desincentivar esta migración, cuando si no se atacan las causas de lo que está pasando en los países del Triángulo del Norte, esta migración va a seguir, porque evidentemente estos migrantes están buscando mejores condiciones, están tratando de huir de la violencia, están tratando de buscar mejores oportunidades económicas y en muchos casos tienen razones válidas para buscar asilo en otros países, concretamente en Estados Unidos. Esto no podemos dejar de mencionarlo, es una causa legítima para emigrar a otro país. Buscar asilo es una forma de migración legal, y lo que hace el presidente Trump es nuevamente ponerle este enfoque en el cual él pretende que las familias se sientan intimidadas y eviten salir de sus países pensando que ahora van a estar detenidas indefinidamente, ahora incluso viajando con los niños. Yo creo que nuevamente es repetir los mismos errores sin atacar las causas del problema. Creo que el presidente Trump debería de convocar y observar este fenómeno desde una perspectiva regional, desde un punto de vista muchísimo más global, y dejar de repetir los mismos errores. Hemos visto cómo las imágenes son desgarradoras de las condiciones en las que están detenidas los niños, y es francamente pues ridículo que el presidente quiera perpetuar esas condiciones y mantener esas condiciones encima de tratar de corregirlas. Esta es la señal que Estados Unidos le está mandando al mundo de cómo trata a los migrantes, de cuáles son sus prioridades, y creo que tendría que ser una llamada de atención para que los legisladores pues intervengan y se den cuenta que este no es el Estados Unidos receptor de migrantes, que fue construido por migrantes y que tendría que ser un líder en materia con una visión humanista y de derechos humanos y de protección de aquellas personas que buscan legítimamente refugio. Este anuncio, el anuncio de eliminar la ciudadanía por nacimiento, las redadas que se hicieron en Mississippi, que probablemente van a continuar en otras partes del país, y muchas otras medidas que se van a seguir anunciando, son parte de la campaña de reelección del presidente Trump. Tenemos que saber que ese fue su principal bastión de cara al 2016, va a volver a hacerlo de cara al 2020, más aún cuando la economía empieza a deteriorarse. Porque el otro tema era la economía. La economía está bien, está bullante. Mucha gente, incluso gente que tal vez no le cae bien Trump, le reconocía que la economía estaba bien, aunque las razones por las cuales estaba bien tal vez trascendían a Donald Trump, muy probablemente. Pero ahora que la economía ha empezado a mandar señales preocupantes, vamos a ver
tema del que hablaremos, por cierto, vamos en a un hablar rato. más adelante. Va a haber un recrudecimiento de este tipo de mensajes. La campaña del 2020 va a ser sumamente tóxica y en el epicentro de todo, en el ojo del huracán, va a estar el tema migratorio. La naturaleza de estas medidas nuevamente son interpretaciones, acciones ejecutivas, cuya legalidad es altamente dudosa y que van a permear luego en las cortes. Ya lo hemos visto cómo ha ocurrido esto. Este acuerdo Flores yo creo que está sustentado en una ley, ¿no? Así que no es fácil que el presidente simplemente lo deshaga vía acción ejecutiva. Pero ese no es el propósito de él. Aparte de eso, Estados Unidos no tiene capacidad para darle asilo o darle cabida en refugios a decenas de miles de refugiados que están llegando, de inmigrantes que están llegando a la frontera sur. O sea, hemos visto las noticias una y otra vez en los últimos meses de centros de atención repletos, sin condiciones mínimas, etcétera. Entonces, si van a violar el acuerdo Flores, el acuerdo Flores es, ¿verdad? Sí, Flores, acuerdo Flores. ¿Dónde van a meter a esta gente? ¿Con qué capacidad el gobierno de Estados Unidos va a darle cabida, refugio en asilos a todas estas personas? Así que yo creo que no, al final de cuentas, la intención de esto no es efectivamente solucionar un problema, sino utilizarlo como mecanismo de campaña. Y por Vanessa. tanto tiempo, además, ¿no? Porque dicen, se calcula, lo calculaba ayer también, lo decía el representante del Departamento de Seguridad Nacional, se estima que la media sea de 50 días, que permanezcan las familias en estos centros hasta que se pueda decidir si son deportados de vuelta a su país o si les conceden el asilo. Una media de 50 días significa que hay familias que pueden pasar meses allí detenidas. ¿Es factible esto, Antonio, como bien decía ¿Qué es lo que Juan pasa Carlos? con el acuerdo Flores? Fíjate, el acuerdo Flores le permite a los niños que vengan con su familia, a los 20 días tienen que salir del refugio. Recordemos que hubo un caso que no se sabían dónde los niños habían llegado, cuando hace unos meses atrás había una denuncia que ICE no sabía dónde estaban los niños, la separación, y le estaba creando un problema al presidente Trump en ese sentido. Entonces, el presidente Trump cree que con esta solución puede mantener primero las familias juntas, ¿verdad? No van a separar los niños, él cree en eso, porque va a haber las apelaciones, como tú dices, y va a tomar tiempo. Aquí va a tener otra frustración, porque recuerden que cuando él lo hizo, el juez en California sentenció en contra de ellos y apelaron al circuito 9. Ahí. Entonces eso congeló la decisión de poder tener las familias juntas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un caso en el que él cree que puede resolverlo para su campaña, cosa que le va a costar, porque además cambia las condiciones, porque en el acuerdo Flores tú tienes que tienen que ser familias que puedan acoger esos niños, y ahora la están relajando. En ese sentido puede ser cualquiera, entonces vas a tener otra vez un problema sobre la infancia, el abuso a los niños, cómo lo vas a manejar. Entonces no lo tiene fácil. Yo creo que va a ser otra vez frustrante para él, porque va a tener a lo mejor que llegar hasta el tribunal, a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para tomar una decisión, y eso va a costarle. Esto realmente está comprando 18, 24 meses en ese ciclo que estamos hablando, pero no lo veo tampoco como tanto que pueda ser exitoso para él. En principio se habla de que podría entrar en vigor esta nueva norma dentro de 2 meses, si no se retrasa su implementación debido a alguna demanda judicial por el camino. Pero de todos modos, si pensamos más, como bien apuntaba Juan Carlos, a que esto podría ser una herramienta electoral, pues de cara a, y que va a ser uno de los filones de nuevo, ¿podrá llevarse a cabo finalmente esta medida o incluso se le puede volver en contra al presidente? Los jueces federales van a querer, o sea, van a ver los casos y van a enfrentarse otra vez a la justicia federal. Entonces, no está tan fácil. Él puede tener ahí, es uno de los casos donde él puede perder. O sea, puede sentir frustrado porque no logra el éxito. No, yo creo que el problema es que el presidente Trump y su administración no abordan el problema o el fenómeno de la migración desde un punto de vista en el cual sea sostenible. O sea, las medidas que ellos toman no son sostenibles. O sea, detener a la gente, tenerla encerrada y no priorizar, por ejemplo, agilizar la adjudicación aumentar el personal, de asilo, para poder aumentar el personal para hacerlo un poco más expedito, poner otro tipo de medidas que efectivamente ayuden a desahogar este rezago tan grande que tienen. Claro, es la que tendría que ser su prioridad. El problema es que únicamente pareciera que efectivamente lo hace
Punitivo. para hacer parecer como que está haciendo algo, como que tiene esta posición dura en contra de la migración, con base en esta narrativa que él mismo ha construido de la invasión, de los que vienen y nos quitan los trabajos, de los que han abusado de Estados Unidos por tanto tiempo, los que están utilizando nuestros servicios, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de tener una solución que sea más sostenida a largo plazo y que permita tener claridad y que funcione mejor el sistema migratorio, que tanto de republicanos como demócratas coinciden en que es completamente disfuncional, en lugar de hacer eso, se pone en esta situación en la cual efectivamente el sistema lo único que va a hacer es colapsar. Lo único que está haciendo es tratarlo de atrasar un poco sin entrar verdaderamente al fondo de las causas, ¿no? Entonces ahora entramos en un tema judicial en el cual en el terreno, en la realidad, lo que está pasando en la frontera no se afecta nada, no se beneficia en nada, no cambia las circunstancias, únicamente es un tema legal que entrará a apelación, que se discutirá en el Congreso y que desafortunadamente no nos va a llevar a nada. Sí, aquí tal vez para ver el argumento, digamos que hacer el abogado del diablo, es decir, el abogado de Donald Trump, sobre por qué este acuerdo Flores merece revisarse. Se puede argumentar de que es un glitch en el sistema, que es una laguna en el sistema. Pero recordemos, entonces el acuerdo Flores dice que los niños no se pueden detener por más de 20 días. Y tienen que ir a hogares. Tienen que ir a hogares. Entonces lo que pasó fue que las familias llegaban. Entregaban, dejaban los niños. Y no, pero lo que pasó fue que entonces las familias llegaban y se separaban las familias. Todos los niños eran enviados a estos hogares o centros por todo el país y los padres eran mantenidos en centros de detención y esto fue el escándalo que se ocurrió. Entonces el argumento de ellos es, este glitch en el sistema está incentivando a las familias a traer a los niños. Porque saben que si vienen con un niño, uno, no los pueden separar ahora por todo el escándalo que se armó, y dos, van a tener que liberarlos en el país. Están los 20 días corriendo. Lo que se llama el catch and release, ¿verdad? O sea, porque esta gente ni siquiera está tratando de entrar ilegalmente, está entregándose a las autoridades. Entonces, se detienen, se tienen que liberar en el país y luego no aparecen para su cita con el juez de inmigración para ver si su aplicación de asilo tiene validez o no. Entonces, el argumento es, tenemos que hacer algo al respecto, pero bueno, el problema aquí yo creo que es más estructural, como mencionas, Paulina, es un tema de el hecho de que esta gente no hay mecanismos legales bajo los cuales esta gente pueda venir a aplicar por permiso de trabajo, por ejemplo. Hay una demanda de mano de obra, sin duda alguna, para esta gente con las calificaciones de estas personas. Lo vemos en estas plantas procesadoras de Mississippi y demás, eran inmigrantes mayormente centroamericanos, latinos. En fin, la economía está creciendo, esta gente puede conseguir trabajo aquí. Lo ideal sería entonces que utilizaran canales como los permisos temporales para trabajadores, etcétera. Pero como no hay, entonces han encontrado este glitch en el sistema, que es pedir asilo, venir con niños, y entonces ahora estamos con una política reactiva por parte de la administración Trump, viendo como el juego del gato y el ratón, ¿verdad? Entonces, tratan de hacer algo por acá, las cortes dicen que no se puede, la reacción pública dice que no se puede, tratan de tapar entonces el hueco por acá, en lugar de tratar de resolver el problema de una manera estructural. Y dentro de esa medida entra el desconocer que si los padres no son americanos, no obtienen la nacionalidad, que también la quiere introducir Trump, buscando precisamente también seguir evitando que los que nacen en territorio americano, así no sean de padres americanos, son americanos. Entonces, exacto, es una nueva medida que también todos somos americanos. Sí, bueno, estadounidenses también, precisamente pero entendemos que los americanos son excepción. Es una de las medidas precisamente que también anunciaba antes Juan Carlos y que ya se está empezando a preparar, está tanteando un poco el terreno, porque ya está anunciando el presidente Donald Trump que podría ser la siguiente medida que venga en cuanto a temas de inmigración. Pero es que incluso aplicaría no solamente para hijos de inmigrantes ilegales, sino para todo aquel que nazca en el país y que no sea de origen estadounidense. ¿Eso es factible? ¿Eso va a poder suceder? Porque tal vez no hay país en el mundo donde esta norma funcione. Suiza lo tiene. Hay muchos en Europa Suiza lo tiene hasta los 12 años. O sea, Alemania. ¿Podría funcionar aquí o no va a haber manera de que eso vea la luz? Eso es de hecho, esos ejemplos son una advertencia de los peligros o de los problemas, riesgos que tiene no tener un sistema de ius, ¿cómo se llama? Ius naturio, sí, no me acuerdo. Cuando el nacimiento. Cuando el nacimiento es en el territorio. Por sangre, sí. Ius
Sí. Bueno, en fin, ya cuando nos metemos en latín salimos todos perdiendo. La cuestión es que en varios países de Europa se estipula efectivamente que los padres, la nacionalidad no se obtiene por donde usted nace, sino se obtiene por los padres. Los padres. ¿Pero Suiza lo obligatoriamente o puede ser por elección? No, es obligatoriamente. De manera obligatoria. Suiza lo tiene. O sea, eso Sí. es lo que querría extender. Si yo mañana digamos, me voy a también. vivir a Alemania y tengo hijos en Alemania, Ellos no tienen automáticamente. ellos no tienen la Si no ciudadanía. tiene una, se casa con otro A no ser alemán. Al menos que se exacto, case con uno un de los alemán. dos sea alemán. Aquí el problema es que eso ha generado entonces ciudadanos de segunda, no ciudadanos, porque no son ciudadanos, ese es el problema, una población de segunda clase. Y eso ha agravado los problemas Los de resentimientos, integración, los los resentimientos que vemos, por ejemplo, en la población turca, en Eso pasa con Alemania. los turcos. O sea, que no son alemanes, no se sienten alienados de la sociedad en donde han crecido, donde han nacido. Y eso, por supuesto, que alimenta muchos problemas y odios sociales dentro de estos países. El hecho de tener la nacionalidad por nacimiento de territorio es una de las razones por las cuales Estados Unidos ha sido un ejemplo exitoso de ese famoso melting pot, ¿verdad? Wow. Esa olla, esa mezcolanza de nacionalidades, de que aquí las personas vienen y a la segunda generación ya los hijos se sienten y son estadounidenses, Sí. no se sienten Es un que país de crecen en un inmigrantes país que no los reconoce ni que no sos parte de ellos. ¿Qué tendría que pasar para que esta medida salga adelante? No, ¿Es tendrían que factible? cambiar la Constitución. Sí, Yo creo no se que puede. eso es Y tiene que pasar por el francamente Congreso poco también. menos que imposible. O sea, sí es una batalla legal e indiscutiblemente los méritos de que se tomen como ejemplo estos países europeos en los cuales efectivamente la nacionalidad no se obtiene de manera automática cuando se nace en ese territorio. Creo que el asunto es que en Estados Unidos han aplicado de forma distinta y tienen una visión distinta respecto al tema migratorio. Históricamente ha sido un país receptor, ha sido un país que ha sido generoso en ese sentido con los inmigrantes, aquellos que han buscado refugio, aquellos que han estado en una situación que les ha obligado a llegar a los Estados Unidos. Y creo que legalmente es una batalla que se ve poco menos que imposible desde ese punto de vista. Lo que creo que es preocupante, sin lugar a dudas, es esto, que empiecen a salir estas ideas que en la base que está muy pendiente de todo lo que dice Trump, pareciera que es algo aceptable empezar a catalogar a la gente como que son inmigrantes de primera, de segunda, o ciudadanos de primera o de segunda porque son hijos o no de padres estadounidenses o porque son de inmigrantes legales o ilegales. Ese es el terreno en el que yo creo que estamos entrando. Creo que es muy peligroso porque además hay que considerar también las declaraciones anteriores del presidente Trump, en el cual, por ejemplo, a 3 legisladoras, congresistas Claro. que sí Sí. son ciudadanas estadounidenses, Sí. también se les trata de segunda porque para él va más allá de la simple ciudadanía. Es un tema de raza, Sí. es un tema de religión, es un tema... De supremacía Exactamente. blanca. Entonces, eso es lo que es verdaderamente preocupante, no el hecho de que legalmente se pueda o no se pueda, o de que haya otros ejemplos en el mundo en el cual, pues sí, efectivamente, la nacionalidad no se adquiera de manera automática al nacer. Creo que lo preocupante es eso, que pone el terreno para que precisamente se siga generando esta polarización tan peligrosa que hemos visto en los últimos Eso lo años. Además, eso acaba con el sueño americano, porque el sueño americano es que tú puedes llegar y en segunda generación superas a tus padres. Esa es parte de la esencia de este país, Sí. ¿no? Bueno, lo cierto es que no hay semana, no voy a decir día, pero no hay semana que no nos sorprenda alguna de las drásticas o ideas del presidente Donald Trump. Estas son algunas que les hemos comentado. Tenemos muchas más, pero va a ser en unos minutos. Vamos a hacer una primera pausa y enseguida volvemos. Les esperamos. Buenos días, volvemos aquí en Club de Prensa y seguimos analizando la actualidad con todos los temas internacionales que les vamos a seguir ofreciendo durante los próximos minutos. Seguimos en Estados Unidos, no nos vamos todavía porque, como bien adelantábamos antes con Juan Carlos Hidalgo, el presidente Donald Trump querrá utilizar en esta campaña presidencial que ha utilizado uno de sus mayores logros, que son el rumbo de la economía del país. Pero ojo, porque hemos sabido recientemente que se le podría volver en contra. Ya se habla de una posible recesión que no se sabe cuándo podría llegar, pero como posible medida también la Casa Blanca se está planteando bajar los impuestos. ¿Cómo se puede tomar esa medida y qué es lo que va a suceder, Juan Carlos? Hubo un recorte importante de impuestos, recordemos, a la entrada de la administración Trump. El pilar fundamental de ese recorte de impuestos fue el recorte del impuesto corporativo, de renta corporativo, que pasó del 35% al 21%, lo cual es altamente positivo. Fue un gran estímulo para los inversionistas aquí en Estados Unidos y siguiendo la tendencia
de los países de la OECD. Es curioso cuando uno ve a Bernie Sanders y a Elizabeth Warren echar espuma por la boca denunciando estos recortes de impuestos a las grandes corporaciones y que dicen que ellos quieren un socialismo democrático como los de los países escandinavos. Bueno, veamos la tasa de impuestos corporativos de los países escandinavos, 20-21%, igual a lo que hizo Donald Trump aquí en Estados Unidos. Entonces, fue una medida bastante positiva, pero claramente iba a generar una reducción en los ingresos proyectados del fisco, y esto ahora se está traduciendo en un aumento significativo del déficit del gobierno federal, porque ha ido acompañado de aumentos importantes en el gasto. Aquí en Washington la dinámica es la siguiente: los republicanos siempre quieren aumentar el gasto militar. El gasto militar es sagrado para los conservadores. Nunca se meten a ver qué tan efectivo y qué tan razonable es ese gasto militar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el hecho de que se está invirtiendo un montón en tanques todavía, cuando probablemente las futuras guerras no requieran tanques. Entonces, el gasto militar es algo que los republicanos siempre protegen y siempre buscan aumentar, mientras que los demócratas siempre buscan aumentar el gasto en todo lo demás. Entonces, en lo que se ponen de acuerdo cada vez que hay negociaciones presupuestarias es en aumentar el gasto en todo. Los republicanos se quedan con sus aumentos en gasto militar, los demócratas se quedan con sus aumentos en gastos en todo lo demás. Y esto ha hecho entonces que el déficit sea un problema estructural en Estados Unidos. Todas las administraciones ven, por lo menos en las últimas décadas, ven el déficit aumentar. Lo agravante del caso, lo que estamos viendo actualmente, es que el déficit está aumentando en tiempos de bonanza económica. Usualmente el déficit es un fenómeno de que los ingresos caen producto de una contracción económica. El gobierno busca estimular la economía aumentando el gasto, y esto por lo menos genera entonces grandes déficits. De lo que ocurrió en la era Obama. Recordemos cómo los republicanos echaban boca por la espuma en eso, denunciando los déficits de Obama. Pues bueno, ahora tenemos una economía en crecimiento y estamos experimentando los mayores déficits en términos nominales, que casi $1 billón, $1 trillion en inglés, los mayores déficits en tiempos de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto es sumamente preocupante, porque aparte de eso esto está ocurriendo y pronto la deuda está proyectada a llegar a los niveles que tuvo Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que dice, bueno, ¿para qué preocuparnos? Ya hubo un momento en la historia de Estados Unidos en que la deuda llegó a ser igualmente alta y el país lo superó. Pero eso no ve otros temas estructurales. Por ejemplo, el tema poblacional, el tema de la edad de la población. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo lo que se llamó el baby boom, ¿verdad? Una explosión demográfica que incorporó a un montón de trabajadores a la economía en la década de los 60, los 70, lo cual fue un estímulo para el crecimiento de Estados Unidos. Ahora resulta que esos baby boomers se están pensionando y van a ser una carga para el sistema, van a ser una carga para la seguridad social. Entonces, si no se hace algo estructural, nuevamente, volvemos al tema estructural, si no se hace algo estructural en materia de seguridad social, de Medicare, que es el sistema de seguros de salud para la gente adulta mayor, el déficit de Estados Unidos se va a salir de control. Y esto es algo en donde los republicanos y los demócratas tienen ambos la responsabilidad. Tal vez, Antonio, muchas personas que nos están viendo se pregunten por qué se ha llegado a esta situación y qué va a suceder en los próximos meses. Sí, fíjate. Esta es una alerta de la Oficina de Presupuesto del Congreso, o sea, el que está haciendo la alerta a tiempo. Porque, ¿qué pasa? Ante lo que tú anunciaste inicialmente, hay vientos, hay tormentas que asoman una recesión 2021. Allá los economistas en las encuestas que hacen están pronosticándola muy cerca. Y si entras con estos déficits, estimular la economía, ¿verdad? Porque ha aumentado la inyección de dinero a la economía, van a tener pocas herramientas para poder salir de esa recesión. Eso es lo preocupante cuando tú combinas que estás llegando al déficit más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque puedes entrar en una recesión y tus herramientas, que una de esas es estimular la economía inyectándole dinero, no va a ser sostenible. Entonces, eso es realmente lo que levanta la alarma la Oficina de Presupuesto del Congreso. Dice, revisemos esto, veamos cómo podemos ajustar, porque al haber bajado el impuesto a las ganancias empresariales, que fue lo que hicieron, realmente le sacaron un gran tolete a los ingresos de la nación y aumentaron, por supuesto, los gastos, como lo venía contando Juan Carlos. Entonces, es preocupante en el rumbo que vemos hacia dónde está dirigiéndose
Estados Unidos en ese sentido. El recorte de los tipos de interés, el recorte histórico de la bajada de los tipos de interés por la Reserva Federal dejó insatisfecho al presidente recientemente y de hecho está culpando directamente también a la Reserva Federal de alguna de las medidas que ha tomado recientemente y cómo eso está afectando la economía. ¿Es eso también una alerta falsa, por así decirlo, o es algo real que está sucediendo? La baja de los 25 puntos, ¿verdad?, que hubo recientemente. Sí, él pide 1 ahora. Entonces, él quiere que sea 1 el recorte. Fue básicamente, él consideró que fue insuficiente. Sin embargo, debemos recordar que en los bolsillos de los americanos están comprando la demanda, la compra. El problema no es la demanda. No, porque hay dinero y eso está asociado al 70% del PIB en Estados Unidos. Entonces, está estimulada. Por ahí es donde Trump está jugando para su reelección. Es una apuesta de muy corto plazo. Sí. Lo que yo creo que es evidente es que las malas decisiones eventualmente pasan la factura, ¿no? Hemos visto cómo durante estos meses, desde que llegó el presidente Trump a la Casa Blanca, se ha pues regodeado, digamos, de la fortaleza de la economía, cómo ha tratado de impulsar el bienestar de los trabajadores estadounidenses y cómo ese es el vehículo principal ahora en su campaña de reelección. Pero hemos visto también que tiene una política económica llena de incertidumbre, en la que se ha abierto frentes innecesarios, por ejemplo, en la guerra comercial con China, poniendo todos estos aranceles sin ninguna estrategia de fondo o de salida. Hemos visto cómo ha dedicado una cantidad absurda de dinero a construir o a tratar de construir un muro en la frontera que no va a resolver el problema de la migración. Entonces, creo que también es evidente que el presidente Trump está por fin llegando o viendo las consecuencias de una política económica que no ha estado sustentada en la realidad y que por supuesto que empezaremos a ver un poco más de estas consecuencias. Para él es fácil culpar a los demás, decir que él lo está haciendo todo bien, que en realidad es culpa de los agentes externos, del Congreso, populismo, de la Reserva, exactamente. Pero creo que lo que queda claro es que no hay un rumbo y ante la posibilidad de una recesión, creo que sí se tienen que encender las alarmas en el sentido de que no se están tomando las decisiones correctas y que quien tuviera que ser el contrapeso en esta materia, concretamente el Congreso y concretamente los republicanos, quienes históricamente han tenido la bandera del conservadurismo fiscal, de ser más responsables con el tema del gasto, pues están prácticamente, lo comentábamos en la pausa, están completamente plegados a lo que diga el presidente Trump, a lo que sea popular y a lo que sea viable en este tema de campaña. Antes de hablar del G7, algo querías también comentar. Tengo un par de puntos al respecto. Primero que todo, yo siempre estoy a favor de recortes de impuestos, o debería estar a favor de recortes de impuestos, pero esto no es un problema de falta de ingreso por parte de los consumidores. Los consumidores están consumiendo, valga la redundancia, están ahorrando. Esto es un problema de incertidumbre por la guerra comercial. Entonces, si Trump quiere estimular la economía, acabe con la guerra comercial con China y eso va a servir para eliminar todos esos nubarrones o la mayoría de los nubarrones. 2, si quiere recortar impuestos, no aumente los aranceles. Los aranceles son impuestos. Que pagan de los hecho, consumidores este ha sido eventualmente. el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos desde los años 30. La guerra comercial con China. Entonces, elimine esos impuestos y va a ver cómo va a estimular la economía. 3, los recortes de impuestos tienden a ser virtuosos siempre y cuando los actores económicos crean que van a ser permanentes. Y cuando usted está aumentando el gasto de la manera tan irresponsable como lo está haciendo esta administración, los actores económicos saben que tarde o temprano esos recortes de impuestos van a revertirse. No se están chupando el dedo, como decimos en Costa Rica. Saben que va a haber aumentos de impuestos para tener que enfrentar esos déficits, para tener que enfrentar ese endeudamiento. Entonces, eso le resta potencia al estímulo económico de estos recortes de impuestos. Y 4, el problema aquí son los demócratas también. O sea, si nosotros estamos espantados por la irresponsabilidad fiscal de los republicanos, los demócratas están diciendo hold my beer, como dicen los estadounidenses, ¿verdad? Hay que ver las propuestas económicas de Elizabeth Warren, de Bernie Sanders y de otros en la campaña demócrata prometiendo seguro sanitario para todos, gratuito, educación superior gratuita. Los demócratas es lo que históricamente han hecho. O sea, pero ese es. Ahora están claro, en esteroides. Puede ser que esté mal, claro, se está radicalizando. Sí. Pero lo preocupante es que uno confiaría en que los republicanos son los que mantendrían esa responsabilidad, son los que serían el contrapeso ante este tipo de excesos
y vemos que están pues, el mejor totalmente entregados. escenario fiscal para Estados Unidos siempre ha sido un gobierno dividido donde tenemos un presidente demócrata y un Congreso republicano. Ese es el mejor porque lo recoge. Bueno, aquí se han dado todas las soluciones posibles. Esperemos Sí. que la Que nos hagan administración caso. Trump nos esté viendo Nos estén escuchando. y hagan caso a algunos Mandemos de esos tweets consejos. al presidente. En cualquier caso, si continuamos hablando precisamente de una de las cosas que puede pasar en esta imagen histórica que nos puede dejar el próximo encuentro G7, va a tener lugar en Biarritz, en Francia, y entre las imágenes más esperadas será el primer encuentro oficial entre el nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el presidente Donald Trump, que en el anterior encuentro ya se fue antes de hora, y ahora precisamente por la misma razón Macron ha decidido que al final de ese encuentro no va a haber un comunicado conjunto, cada uno va a dar sus propios mensajes por separado. Pero ¿qué más podemos esperar tal vez de este encuentro histórico, Paulina? Desafortunadamente yo creo que no mucho. O sea, yo creo que tenemos ahora a unos líderes, concretamente el presidente nuevamente, Donald Trump, que no tienen clara cuál es la importancia de este tipo de encuentros, que no tienen clara cuál es cómo es posible, cómo es que estos países, estos 7 países, las economías más importantes del mundo son más fuertes cuando se juntan para enfrentar los desafíos globales y los problemas que actualmente aquejan a buena parte del mundo. Sabemos que en esta ocasión va a tener un énfasis muy particular en el tema de la desigualdad, pero sabemos que hay otros que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con la migración, por supuesto, que seguramente estará por ahí el tema de la guerra comercial con China, pero tenemos un presidente Trump que hemos visto que no cree en el multilateralismo, que desprecia de alguna forma la fortaleza de las relaciones internacionales, que constantemente trata mejor a sus enemigos que a sus aliados. Entonces creo que desafortunadamente mis expectativas realmente son bajas, porque incluso ahora se ha adaptado el formato para que pues únicamente haya por ahí algunas declaraciones, algunos compromisos, exactamente. Ni siquiera podemos contar con que las 7 economías más fuertes del planeta se pongan de acuerdo o tengan una posición sólida y unida respecto a los grandes desafíos globales. Creo que las expectativas sí son bajas. Son bajas. Él arranca diciendo que tienen que invitar ahora a Rusia otra vez al G7. Que eso Serían G8 entonces. Sí, él quiere volver a que... G8, él quiere que Rusia regrese. Ya regresa con incitando, ¿no? la situación, porque Rusia fue sacada cuando invadió Crimea. Básicamente fue una decisión del grupo y en ese sentido la castigaron y dijeron no forma parte del grupo de las democracias, porque no solamente es económico, sino son las democracias. Y aquí el presidente Macron lo que quiere básicamente es tratar el tema de la desigualdad, porque sí ve que las brechas hoy crecen mucho más fuerte entre los que tienen mucho y los que tienen menos. Entonces esa brecha sigue creciendo fuertemente a nivel de las economías, ¿verdad?, capitalistas, y él quiere ver cómo poder abordar ese tema que le podría interesar a todos los participantes del G7, pero no quiere temas que puedan desunir las discusiones, porque no quiere vivir la experiencia que tuvo el primer ministro Trudeau en Canadá cuando él fue el presidente de la cumbre. Sí, una cumbre G7 muy ensombrecida. No hay primer ministro italiano, entonces eso ya G6. Después tenemos una Angela Merkel pintada en la pared, básicamente. Sí, que ya va de salida, que ha perdido y está con recientes problemas de salud también. Sí, entonces G5, tenemos un Trudeau que probablemente pierda la reelección, no sé si es en octubre o noviembre. Sí, ahorita. Entonces G4 ya. Y todos los ojos van a estar sobre Boris Johnson, y Trump. Trump. La primera vez que se van a ver cara a cara. Nuevamente, Trump ha estado atizando las divisiones entre el Reino Unido y el resto de Europa, ofreciendo un acuerdo comercial expedito para el Reino Unido si se sale de la Unión Europea sin acuerdo, lo cual no es posible. Ya los demócratas han dicho en la Cámara Baja que eso no van a contemplarlo si hay un acuerdo o una salida del Reino Unido que ponga en peligro los acuerdos del Viernes Santo de Irlanda del Norte. Pero bueno, la dinámica entre esos dos va a ser la comidilla de una reunión que de otra manera no va a haber algún pronunciamiento sobre la paz mundial y ojalá agarren la tabla y sorpresa, surfeen, porque es para surfear, ahí se surfea. Si fuera una cumbre puede de América Latina, lo único seguro es la foto en la guayabera. Bueno, en cualquier caso estaremos muy pendientes de esa cita. Vamos a seguir con muchos más temas, sobre todo el Amazonas. Estamos muy pendientes de lo que allí ocurre, no solo en Brasil, también en Bolivia, pero enseguida volvemos y les damos mucha más información. No se vayan, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Club de Prensa.
Aquí regresamos en Club de Prensa y nos vamos directos al Amazonas porque está ardiendo sin control desde hace días y según las informaciones que nos están llegando de manera detallada, sabemos algunas cifras muy preocupantes, como por ejemplo que en lo que llevamos de año ha habido más de 70.000 focos de incendio, no únicamente en Brasil, también en Bolivia, y en el mismo periodo comparado con el año pasado, ha habido un 84% más. Las causas apuntan a la deforestación, pero lo cierto es que la polémica ya se ha trasladado al ámbito político. Antonio, ¿qué ha sucedido? Sí, fíjate, ¿cómo vemos el incendio en el Amazonas, verdad? Básicamente hay una práctica de los agricultores de cortar y quemar cuando ellos van a renovar los cultivos o van a crecer en pasto para sus ganados. Entonces, primero es una cultura que se utiliza en la forma de cómo se maneja el campo en las zonas rurales de América Latina. Eso pasa también en Venezuela, que cortan y queman porque es la manera más fácil de deforestar. Entonces, si bien es cierto, ha aumentado mucho, debe ser que hay una actividad propia, ¿verdad?, interna, que no. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de Bolsonaro? Que no controla ese tipo de práctica que se esté ejecutando. O sea, porque, por ejemplo, como decía Juan Carlos, hay incendios que producen naturalmente. Hoy tenemos un incendio en las Canarias que no se había podido controlar y no podemos decir que fue porque es un producto de acción humana, porque aquí lo que se quiere es que se ha desarrollado una campaña, es que a Bolsonaro no está protegiendo el Amazonas porque le trae consecuencias con Macron, que ya lo amenazó, ¿verdad?, de no firmar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, y retiraron los fondos que tenían para los programas precisamente de evitar este tipo de incendio de Alemania y Noruega. Le retiraron los programas. Entonces, y colocaron la etiqueta en redes sociales de que es tendencia mundial. Pray for Amazonas. Ajá, y ya, como decía, Ricky Martin también salió diciendo... Varias personalidades. Entonces hay una campaña. ¿Por qué? Y aquí lo combino con el Foro de Sao Paulo, que se reunió en Caracas. Ellos han venido construyendo una imagen ya, porque al haber logrado ya en Argentina ganar una presidencia, ¿verdad?, ya básicamente Alberto Fernández va a ser presidente de Argentina en la vuelta de unos 2 meses. Ellos entonces ahora tienen la vista puesta en Brasil, porque es la manera de poder empezar a conquistar otra vez los espacios que habían perdido hace 5 años. Entonces aquí hay una jugada política, ¿verdad?, que tenemos que estudiar. No decirlo de que Bolsonaro, por su criterio, porque se lo ha declarado públicamente que él no cree en el cambio climático como el presidente Trump, pero no es que no esté haciendo las políticas. Pero él está culpando directamente a las ONGs de haber provocado estos incendios y de ahí viene un poco la polémica en el terreno político. Sí, hay una realidad irrefutable, incontrovertible, en el sentido de que la tasa de deforestación del Amazonas ha aumentado desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. Puede ser que algunos focos de estos incendios tengan que ver precisamente con ese cambio de tierras que han estado haciendo. Parte de la coalición gobernante de Jair Bolsonaro son los agricultaristas, ¿verdad? Este bancada dentro del Congreso brasileño que viene de estados que lindan con el Amazonia. Ahora bien, lo que no está diciendo la prensa, porque yo sé que Jair Bolsonaro es el coco que le gustan tirar los medios internacionales, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que a Jair Bolsonaro se le presenta como la gran amenaza para la democracia brasileña y no hablan de AMLO, por ejemplo, en México. Porque habrá mucho que decir ahí. AMLO es más peligroso para la democracia mexicana que Jair Bolsonaro para Brasil, pero los medios internacionales están obsesionados con el coco de Bolsonaro, le han responsabilizado por estos incendios, pero lo que no dicen es que la gran parte de estos incendios empezaron en Bolivia. Y empezaron en Bolivia por una campaña de Evo Morales, que está en reelección, de tratar de incentivar y a tratar de ampliar las zonas cultivables cercanas a la Amazonia. Él autorizó el uso de juegos controlados que se salieron de control. Sí, para poder... Pero eso no, ustedes no lo han leído, porque no sale en la prensa, hay que buscarlo. Aquí lo contamos. Hay que escarbarlo. Para que, y si la gente puede ir a meterse en Google, poner Google Maps primero, incendios Amazonas, Evo Morales, y ahí va a salir
cómo Evo Morales sancionó estos fuegos controlados que se salieron de control y que son los responsables por la gran parte de los incendios que en este momento están afectando a la Amazonia. De hecho, para terminar, Paulina, estábamos también comentando antes del inicio del programa la cantidad de bulos que se están filtrando en las redes sociales compartiendo fotografías que ni siquiera son de estos incendios, que sucedieron en otros lugares. Sin duda es un tema que ha generado mucha preocupación en las redes sociales, incluso una indignación en un principio porque precisamente no tenía la relevancia o los medios masivos de comunicación no lo estaban retomando, sino hasta después de varios días, en lo que mucha gente catalogaba como una indiferencia por este tema. Yo creo que independientemente de las causas, que claro que por supuesto son preocupantes, y de todos estos elementos alrededor, si la personalidad de Bolsonaro, si sus políticas antiambientales juegan un factor, si su escepticismo respecto al cambio climático, si en realidad iniciaron en Bolivia, yo creo que lo preocupante es ver hacia el futuro y darnos cuenta que efectivamente, precisamente por todos estos factores, lo preocupante es que no se está atendiendo en la manera en la que se tendría que estar atendiendo, o sea, porque están ocupados, Bolsonaro está ocupado en culpar a las ONGs y el mundo está ocupado en culpar a Bolsonaro, y en realidad el foco no está en lo que está haciendo o dejando de hacer Bolivia. El problema es que no se tendría que ser esa parte tendría que ser secundaria y más bien enfocarnos en las cosas que son que están ahí como evidencia, o sea, que efectivamente el cambio climático nuevamente está pasando factura, independientemente de que sea por la intervención o no del hombre. Lo hemos visto también aquí en California con estos incendios tan graves que ocurrieron hace unos meses. Es innegable que estamos sufriendo las consecuencias de la deforestación y del desprecio que se ha tenido por la política ambiental durante muchísimos años, de lo que los hombres y el ser humano ha hecho durante todos estos años y que ahorita estamos viendo las consecuencias. Entonces creo que esa es la que tendría que ser el foco, o sea, ver hacia adelante cómo vamos a contener estos incendios, cómo se van a prevenir, cómo se va a avanzar respecto al tema del medio ambiente y la protección y el cuidado del medio ambiente, independientemente de todo lo que está alrededor. Y creo que lo preocupante es que precisamente no vemos a un Bolsonaro comprometido con este tema, tratando de encontrar la solución, independientemente de que él crea o no. Ahí están los hechos, ahí están los incendios, 84% más que el año pasado, más de 70,000 incendios en lo que va de enero, y desafortunadamente pues vemos todo en medio desde una óptica política y no desde la óptica ambiental, que es lo verdaderamente preocupante. Anunciaba Juan Carlos, y te voy a pedir que muy brevemente cerremos este tema, anunciabas unas próximas elecciones en Bolivia, nos tenemos que ir a la publicidad, pero ¿qué podemos esperar si nos das así los titulares de esas elecciones de octubre y la posible reelección de Evo Morales, que ha cambiado la Constitución para presentarse? No cambió la Constitución, ¿No la Constitución siempre dijo que no se podía presentar. Él fue a un referéndum, lo perdió, y después el Tribunal Supremo Constitucional dijo que violaba los derechos humanos de Evo Morales esa prohibición. Era de esperarse de que él perdiese esta reelección, pero ahora la economía boliviana está bien, o sea, está creciendo un 4%, cuando el resto de la región está programada para crecer solo 0.9%. Y debido a la división de la oposición, donde hay dos candidatos fuertes, parece que Evo Morales va a lograr ganar en primera ronda, para lo cual necesita tener más del 40% del voto y 10 puntos de ventaja sobre su más inmediato rival. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de esa cita, que va a ocurrir en menos de 2 meses. Nos vamos de nuevo a publicidad. Esta va a ser una última breve pausa y enseguida volvemos aquí en Club de Prensa. Volvemos aquí en Club de Prensa para hablar de México, y es que el gobierno de López Obrador ha reconocido conversaciones con Fuerzas Armadas. No dice ni da detalles de con quién exactamente, ni tampoco ha dado detalles de qué han hablado en esas conversaciones, Paulina. Sí, yo creo que esta es la última demostración de las políticas y de la forma en la que se conduce el gobierno del presidente López Obrador, desafortunadamente con mucha improvisación, con base en ocurrencias, en la cual nuevamente hacen un esbozo que después se desdicen, que sale la secretaria de Gobernación a ella misma, ahí están las declaraciones, está el video en el que ella está reconociendo que hay conversaciones, hay un diálogo con gente que quiere deponer las armas, pero después el propio ministerio, la Secretaría de Gobernación, desmiente, tacha de supuestas declaraciones cuando está ahí el video, como lo mencionaba. Creo que hay una gran confusión, producto de mucha improvisación. Nuevamente, no hay una estrategia clara sobre cómo se va a atacar el tema de la violencia, que en México está fuera de control.
que no ha habido una estrategia de fondo con un diagnóstico claro que venga acompañado de políticas públicas de largo alcance. El presidente López Obrador pretende resolver todo desde su conferencia de prensa de las mañanas, la mañanera, en la cual dice una cosa y luego dice otra, y creo que es desafortunado porque es un problema muy serio que afecta directamente la vida de todos los mexicanos, que pone al país en una situación muy complicada y desafortunadamente está en manos de ocurrencias y de improvisaciones. Eso es lo que yo lamento. Seguiremos hablando de este tema, pero serán los próximos días porque se nos ha terminado ya el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí a nuestros analistas políticos y gracias también a ustedes por estar ahí. Nos volvemos a ver mañana aquí en el mismo lugar y a la misma hora en Club de Prensa. Que tengan una feliz jornada.